decir desde el principio, hermanos, que mi experiencia o mi observación es que la mayoría de los cristianos, no voy a hablar necesariamente de esta iglesia local, o tal vez sí, no sé. Estoy predicando a ustedes, ¿no? Amén. Amén. Pero la mayoría de los cristianos son cristianos montaña rusa. ¿Sí sabe lo que es la montaña rusa? Roller coaster. Ahí en la montaña mágica, bueno, los jóvenes lo llaman, ¿qué es Six Flags? Sin bandera. O Disneylandia, se han subido esos juegos, ¿verdad? Que van muy arriba. Y de repente van para abajo. Y van rápido, ¿verdad? Y hay unos, creo que el año pasado fuimos a Disneylandia y fuimos al otro parque que está pegado ahí. Tienen uno que sí, que le da miedo. ¿Verdad? Pero hay muchos cristianos, hermanos, que son así. En vez de ser cristianos firmes y estables y constantes y parados ahí, como Sama aquí, son cristianos que van muy arriba. Y cuando están bien, están muy bien. Yeah. Pero cuando están mal, están muy mal. Una semana aquí, otra semana no viene. A un día aman la iglesia, al siguiente día aborrecen la iglesia. Una semana viene el evangelismo, otra semana no vienen y ni avisan. Una semana vienen a su ministerio en la sala cuna y la otra vez no vienen y no avisan, no llaman. Un día son cristianos bíblicos, bautistas, la otra semana son cristianos pentecostales. A una semana caminan en santidad, el siguiente mes están en pecado. Hay muchos cristianos que son así. Yes. Yep. Y voy a decir la verdad, hermanos, que la verdad es que es un puño de cristianos que son cristianos firmes. Día tras día, mes tras mes, semana tras semana, año tras año. Hay pocos, hermanos, cristianos firmes. Me gusta y realmente la palabra en inglés, la palabra firme no es una buena traducción de la palabra en inglés que es steadfast. No es una traducción igual, así que yo sé que algunas personas aquí que tienen Biblias bilingües. Pero de ese tipo de cristiano estoy hablando. Un cristiano que está parado ahí, hermano. Amén. Que no se mueve por nada, hermano. Que día tras día, pase lo que pase, están allí, están firmes en la iglesia y firmes en su familia y firmes en su ministerio. Hay pocos cristianos que son así. Y ya que la mayoría de los cristianos son cristianos montaña rusa, no se puede depender de ellos. El pastor le gustaría poder depender de ellos, pero siempre tiene la duda que a lo mejor van a fallar, no van a venir. ¿Quién sabe si van a venir esta semana o hoy? Y son malos ejemplos para otros miembros de la iglesia, dan mal testimonio a los incrédulos y muchas veces crían a hijos impíos. Y muchas veces terminan fuera de la iglesia, fuera de la congregación y muchas veces viviendo vidas que es una vergüenza, vidas que son vergüenza para Dios y para su iglesia. Ahora, la voluntad de Dios, hermanos, es que seamos cristianos firmes. Es la voluntad de Dios. Quiero que entiendan. Este es el mensaje, hermanos, esta noche. Que Dios quiere que seamos cristianos firmes. Dice y no vayan ahí. Les voy a leer 3 versículos. Escuchen. Velad, estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Amén. 1 Corintios 16:13. En otra parte dice la palabra de Dios: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Filipenses 4:1. Y luego en otra carta del apóstol Pablo dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. No puede ser más claro, hermanos. Que la voluntad de Dios, hermanos, para cada cristiano. Oiga, hermano, no es el pastor solamente que tiene que ser un cristiano firme, no.
No solamente el diácono, no solamente el maestro, cada cristiano. Claro, el ministerio puede variar. Y puede ser que tengamos diferentes maneras en que el Señor nos usa, pero la verdad es que Dios quiere que seamos cristianos firmes en la doctrina. Pablo, hablando de los Efesios, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, y que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo, hablando de los Efesios, les está diciendo que no deberían estar moviéndose en la doctrina. Pero hay cristianos, hermanos, que conocen tan poco de la palabra de Dios, que ven un video o escuchan un mensaje por ahí, o alguien grita más fuerte y van en pos de ellos. Así es. Yep. Cualquier nuevo movimiento, cualquier nuevo maestro, y yo he visto, hermanos, a través de los 45 años que tengo en la señora, he visto tantos movimientos que vienen y se van. Y hay cristianos que aquí está un nuevo movimiento y de caer en el piso, aquí está otro movimiento de escalar la pared, aquí está otro movimiento de la santa risa y rugir como leones y luego la prosperidad, tantas doctrinas que hay. That's right. Se ríen, pero hay doctrina, hay movimientos que han existido así en los últimos 10, 20 años. Yeah. Pero el cristiano muchas veces, ya que no conoce, no estudia la palabra de Dios, no asiste fielmente, la iglesia se lleva de un lado a otro creyendo cualquier doctrina que se presente. That's right. No son cristianos firmes. Yeah. Cristiano debe ser firme en su asistencia a la iglesia. Amen. Voy a hablar un poquito de eso, pero hermanos, vivimos tanto por las emociones. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, Hechos 2:42. Y en el mismo pasaje más adelante dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Firmes en la doctrina, firmes en la iglesia, firmes en su ministerio. Amén. Amen. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Oh, yo voy al evangelismo y vienen por 3 meses y luego se esfuman. Oh, yo voy a hacer aseo en la iglesia y vienen 2, 3 semanas, pero ya no vienen. Esto no es la voluntad de Dios para el cristiano, ¿no? Dios quiere que seamos firmes en nuestras actitudes hacia los hermanos. Ahora, vemos en este pasaje, hermanos, nos topamos con un soldado llamado Sama. Y ahí dice en versículo 12, quiero que lo vean nuevamente conmigo, dice, él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. Ahí vean, ahí estaba plantado, hermano. ¿Sí sabe lo que es? Son lentejas, ¿no? Es un grano, ¿no? Se hace un caldo bien sabroso. ¿Quién de las hermanas hace caldo de? ¿Qué has hecho, no, mija? Mi hija es mi esposa. Sama era uno de los valientes de David. ¿Se acuerdan cuando David empezó a subir en fama en Israel por ganar muchas batallas de Jehová? Amén. Y Saúl empezó a envidiarle y quería matarlo. Entonces David se fue y se escondió en una cueva llamada la cueva de Adullam. Esa cueva se ha descubierto. Y hoy quiero hacer un poquito más de investigación de eso, pero sí saben dónde está. Y entonces ahí está buscando refugio en esta cueva y empieza, ya que la gente sabía
que iba a ser el siguiente rey. Sabían que él era campeón, era el héroe, que la mano de Dios estaba sobre él. Entonces acudieron a él. Muchos afligidos y amargados de espíritu y muchos endeudados, como el hermano Byron predicó el domingo pasado, acudieron a él y por el carisma y por el liderazgo y por la piedad de David se formó un grupo podemos decir, las guardaespaldas de David, un ejército fuerte que realmente perseveraron con él por años. Y llegaron, este ejército llegó a ser hasta 600 hombres, pero entre esos 600 hombres fuertes y valientes había 30 que se destacaban. Y hacían grandes proezas en sus batallas, y leemos de uno que mató a 800 del enemigo, y luego la semana pasada hablamos de Eleazar, que peleó tanto que la espada quedó pegada a su mano. Pero aquí en este pasaje, hermanos, conocemos a Sama. Dice la palabra de Dios, hermano, que estaba en una guerra con los filisteos y todos se fueron. Todo, yo no sé lo que pasó, pero pobre Sama lo dejaron plantado ahí, hermano. Lo dejaron solo y todos se fueron. Pero él estaba en medio de un campo, dice ahí en versículo 11, perdón, en 11 dice, un pequeño terreno lleno de lentejas. Esa palabra yo creo que es clave ahí, porque la idea es que ya estaba dando el fruto, ¿verdad? Sí. O sea, no había sido apenas plantado, ¿no? Sembrado. Estaba lleno. Y Sama sabía que primeramente este campo de lentejas pertenecía a alguien. Una persona que había trabajado, se había esforzado, había plantado, la vida de su familia dependía de esas lentejas. Pero hay otra cosa ahí, que si él hubiera abandonado ese campo, el enemigo tendría comida para varios días. El grano tiene mucha proteína, ¿no? Entonces, para Sama, tal vez no para usted, un pequeño campo de lentejas, tal vez no sería importante para usted, pero fue importante para él. Suficiente para defenderlo. Y él estaba solo, y dice ahí que se paró en medio. Tal vez podía predicar algo acerca de eso, que no estaba muy enfrente y no estaba muy atrás, pero estaba plantando ahí en medio, y dice que peleó y mató a los filisteos y Dios le dio la victoria. Ahí veo, hermano, un creyente firme. Y aquí en este pasaje, hermanos, encontramos, digamos que usted, mi hermano, quiera ser un cristiano firme. Aquí vemos los requisitos. Y se implican estos requisitos en este pasaje aquí. Pero vemos primeramente, hermanos, el cristiano firme, si usted quiere ser un cristiano. Yo personalmente, hermano, si voy a ser cristiano, yo quiero ser un cristiano firme. Amén. Si voy a ser cristiano. Si no, pues, ¿para qué ser salvo? Si voy a andar en el mundo. Yo quiero ser cristiano, firme. Pero cristiano firme nos cumple con su deber a pesar de las circunstancias. ¿Está ahí? Amén. Y eso es lo que vemos aquí en este pasaje, hermano. Sama, todas las circunstancias estaban en contra. Había sido abandonado, el enemigo mayor que él, ese campo, hermanos, ese pequeño, ni era de él. Y lo habían abandonado, y podemos hablar de tantas cosas, pero todas las circunstancias estaban contra él. Pero él tenía un deber. Porque él era soldado. Amén. Y su deber era pelear con el enemigo. Y su deber en ese momento, hermanos, era defender ese campo y prohibirle al enemigo la ventaja de ese campo lleno de lentejas.
Y hermanos, una cosa que tenemos que aprender, hermanos, en la vida cristiana es que el cristiano cumple con su deber. Amén. Amen. A pesar de las circunstancias, hermanos, las circunstancias siempre están cambiando, hermanos. Amén. Así es la vida, hermanos. Nuestra salud cambia. Hace un año y medio, mi salud cambió. Por siempre. Pero yo no puedo dictar, o no quiero que mi vida sea dictada o mis deberes se amenguen porque mi salud ha cambiado. El clima siempre está cambiando. Las finanzas cambian. A veces tiene dinero en el bolsillo y a veces no. El éxito en su ministerio personal aquí en la iglesia, hermano, cambia. Su situación en su familia cambia. Y tal vez las circunstancias no nos gustan, pero no las podemos cambiar. Así que, hermanos, tenemos que cumplir con nuestro deber a pesar de las circunstancias. Cristiano firme lee la Biblia a pesar de las circunstancias. Todos estamos cansados, todos estamos ocupados, hermanos. Todos a veces nos desanimamos. Pero el cristiano firme dice, yo necesito leer la Biblia. Es un mandato del Señor. Yo necesito oír la palabra de Dios. Yo voy a abrir mi Biblia. Voy a leer la Biblia. Asiste a la iglesia a pesar de las circunstancias. Hermanos, hay un sinnúmero de cosas, hermanos, o circunstancias que pueden cambiar en su vida a que no vengan a la iglesia. La verdad es que cada domingo hay algo. Se poncha la llanta, niños se enferman. Y verdad que los domingos en la mañana hay mucha presión sobre las familias, ¿verdad? Preparando a los niños y bañándose. Mi esposa y yo ahora los domingos de la mañana yo lavo los trastes. Porque cómo es que ella se tiene que preparar, cocinar, lavar los trastes, preparar a la niña, bañar a la niña. Y yo no, ¡apúrate! ¿Verdad que no es noche? Esto nos ayuda. Solamente los domingos de la mañana. Pero hay circunstancias, hermano. Vamos a tener problemas en la familia. Hay mandados pendientes. Y hay una llamada que va a entrar. Hay un juego en la tele. Y los parientes quieren que vaya a su casa. Y hay hermanos que se asoman por la puerta en la mañana y ven una gota de lluvia y no vienen a la iglesia. O un niño se enferma y toda la familia de 8 personas se tiene que quedar en casa a soplarle la nariz de 8 personas. Y hay tanto pretexto, hay tantas circunstancias, hermanos, que hermanos, tenemos que aprender a hacer nuestros deberes como cristianos a pesar de las circunstancias. Tal vez las circunstancias no nos gustan y tal vez nos molestan, pero el cristiano firme cumple con su deber. Gana almas a pesar de las circunstancias. A pesar del clima, a pesar de los mandados, a pesar de la fiesta más tarde ese día. Y a veces oigo que va a haber un cumpleaños en la casa de un niño de 1 año. Y el niño ni se da cuenta de lo que está pasando. Y sé que varios hermanos van a ir a la fiesta. Y yo sé lo que va a pasar. No van a venir al evangelismo. Pues tienen que prepararse 6 horas, 8 horas para estar listos. Hermanos, el cristiano firme cumple con su deber. Amen. Da su diezmo a pesar de las circunstancias. Yo no creo que haya dicho esto del púlpito. Yo debo 3.500 por mis dientes. Yo necesito un nuevo carro. Mi carro tiembla. Y la última vez que fuimos de vacaciones, pues mi hermano Gilberto nos prestó su carro. Y me gusta ese carro, es muy moderno. No más hablo y a la izquierda. No está moderno. Pero yo no por eso, hermanos, voy a dejar de dar mi diezmo. A mi parte, a los misioneros, hermanos. Primero el diezmo.
El cristiano firme pasa tiempo con sus hijos, a pesar de las circunstancias. Yo llego a la casa Amén. y todos nos gusta hablar de nuestros hijos, ¿verdad? Pero yo llego a la casa y yo a veces, yo estoy cansado. Pelear con esos niños en la escuela. y luego voy a estar para estudiar unas 2 horas más y luego tantas cosas. Sí, voy al gimnasio también. Estoy tratando de recuperar mi fuerza. Y llego a la casa y mi hija está en otra recámara. Y mi esposa dice, y se la oigo cuando entra. Tata, papá. Y va gateando, corriendo, respirando fuerte y me sube y me abraza y ahora sabe dar besos y luego la llevo a un cuarto donde tiene sus juguetes y agarra un libro y me lo da porque quiere que le lea. Le encantan los libros. Y abre el libro y así, buscando el libro y leyendo. Ella está leyendo, supuestamente leyendo, diciendo palabras. Y ahora, aparte de ser un deleite, para mí, es una responsabilidad. Amén. El cristiano firme hace su deber. Yo soy padre, yo tengo deberes con mi y luego uno más que está en el camino. Ya, that's it. Qué bendición ser padre. Amén. Hermanos, miren, el cristiano se deja llevar por las circunstancias. Es como una marioneta. ¿Sabe lo que es una? Hay títeres y hay marionetas. ¿Sí sabe lo que es una marioneta? ¿Verdad? Esos que, ¿verdad? Así tienen palitos, ¿verdad? Con cuerdas y manipulan al títere, ¿verdad? Para que pues haga sus danzas y todo. ¿Sí sabe lo que es una marioneta? Muchos cristianos son así. Están diario manipulados por las circunstancias. No son cristianos, son así. Como las marionetas. Y es triste, hermano. Nos reímos porque así es. No debe ser así. Entonces, número uno, hermanos, lo que vemos aquí, hermanos, que un requisito que se implica en lo que hizo Sama es de que el cristiano firme cumple con su deber a pesar de las circunstancias. 2 requisitos más. Segundo requisito para ser un cristiano firme: el cristiano firme rehúsa ser guiado por las emociones. Amén. Oye, hermanos, ¿me están escuchando? Amén. Tal vez, si tuviera que nomás predicar un solo de estas divisiones aquí y excluir los otros 2 sería este. Quiero que vean aquí, hermanos, en 2 Samuel, versículo dice 11, las últimas palabras. Dice, y el pueblo había huido delante de los filisteos. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué huyeron? Por miedo, obviamente. Pero Sama, no cree, hermano. No cree que él también tenía miedo. Los soldados, aquí está el hermano David, él estuvo en Afganistán, Irán, Irak y Japón y China. Bueno, el valor es cuando uno hace lo correcto, cumple con su deber a pesar del miedo que tiene. Ese es el valor. La persona valiente sí tiene miedo, pero a pesar de su miedo hace lo que debería hacer. Amén. So, Sama rehusó ser guiado por sus emociones. Ahora quiero que vean, hermanos, otro texto aquí en Lucas 10:20. Lucas 10:20. Quiero que vean algo interesante aquí. Vamos a comenzar con el versículo 17. No voy a leer todo el pasaje, pero en Lucas 10, el Evangelio de Lucas, capítulo 10,
Cristo, hermanos, había enviado a 70 de sus seguidores para predicar, ¿se acuerdan? Y luego en versículo 17 dice, y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ok. Pero luego, hermanos, quiero que vean versículo 20. Cristo contesta, dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Estaban muy emocionados. ¡Oh, miren lo que pasó! Sacamos a los demonios en tu nombre, la gente se convirtió, predicamos tu palabra, hicimos milagros en tu nombre, estamos contentos. Pero Cristo sabía que no siempre iba a ser así. Así que ponchó su globo de emoción. Le dijo, no se emocione por eso, sino por el hecho firme de que tu nombre está escrito ya. Pues, hermanos, miren, hermanos, yo creo que Sama sentía miedo y tal vez tristeza, tal vez ira y tal vez cansancio, pero alguien tenía que defender ese terreno. Las emociones, hermanos, para no cometer un error, voy a decir que la mayoría de las emociones son neutrales. Son neutrales. No son malas necesariamente, ni buenas. Son reacciones, tal vez del corazón a ciertas cosas que nos suceden. Pero una cosa de las emociones, que sí sé, que primero que son fuertes, pueden ser muy fuertes y siempre están cambiando. Siempre están cambiando. De hora en hora, de día en día. Y hermanos, si nosotros empezamos a vivir por emociones, nunca haga decisiones importantes cuando hay mucha emoción. Amen. No, hermanos. Ese es el peor tiempo. Amén. Pero hay cristianos inconstantes, guiados por sus emociones y guiados por sus afectos. Se enamoran de comida o les gusta una persona. Y ya que son dirigidos por sus emociones en vez de por la palabra de Dios, se involucran con incrédulos o con cristianos mundanos o caen en el pecado sexual o se casan con incrédulos. Y Sansón lo hizo. Sansón tenía problemas con las emociones, con la ira y con la concupiscencia, con sus afectos. Constantemente con la ira, sus dos debilidades más fuertes fueron la ira y las mujeres, los afectos. Y tanto cristiano, hermanos, que yo amo, que antes aquí tenían ministerio en la iglesia y haciendo un impacto, hermanos, y cambiando el mundo, hermanos, por ganar almas, o por servir, o por cantar, o por adornar, o por enseñar, que ahora están allá por las emociones. Ya no están sirviendo al Señor. Me da mucha tristeza, hermanos. A veces empiezo a pensar en personas dotadas, personas con carisma, personas con dones espirituales y además de sus dones, talentos, hermanos, personas que, wow, cómo estaban sirviendo, ganando almas y enseñando a los niños y pintando y adornando y limpiando y haciendo grandes cosas para el Señor. Y ahora por las emociones ya no están. Se enamoraron, se enojaron, se emocionaron por algo. Y ya no están aquí. Y en el momento, hermano, en el tiempo en el cual Dios necesita hombres y mujeres a pararse en la brecha. Amén. Este mundo que va de pique para abajo de tanto pecado, hermanos. Amén. Y cristianos se llevaron por las emociones. Así es.
por la ira. Y ahora guardan el rencor contra los hermanos. O dejan la iglesia. Niños. Yes, amén. Ahora vemos cómo responden ellos a su prueba. Oh, es muy fácil, hermanos, regañar a medio mundo y tienes que vivir. Hasta los amigos de Job le dijeron eso, ¿verdad? Tú que has aconsejado a todos, ahora tú tienes tu prueba. Yo he visto, yo tengo 21 años aquí, hermano. Yo podría nombrar gente tras gente, familia tras familia, que antes aquí en la iglesia pero un problema, un conflicto. Se dejaron con esas emociones. Y usted en este momento está diciendo, amén, pastor, pero va a llegar su momento. Y todo lo que estoy diciendo, a ver si realmente se graduó a su corazón. Otras personas por las tristezas. Y no quiero minimizar lo que uno puede sentir cuando hay problemas en la vida. Y un hijo se va al mundo, su corazón es quebrantado, personas abandonadas. Eso ha pasado, hermano. Yo admiro a los hermanos que a pesar de pruebas muy difíciles, hay personas aquí, hay hermanas aquí esta noche han sido abandonadas por sus esposas. Hay personas aquí que tal vez sus hijos ya no están aquí. Han pasado por cosas muy difíciles. Aquí están todavía. Yo los admiro. Amen. A mí no me importa esos de los futbolistas, esos que ni quieren pararse para la bandera. That's right. That's right. Ya no veo ni un solo minuto de esos juegos profesionales. Amen. Ni un solo minuto. No tengo ningún respeto para ellos que no se quieren parar cuando se canta la canción nacional. That's right. No son mis héroes. Ni el del básquetbol ni sé quiénes son. ¿Magic Johnson todavía juega? ¿O no? Esto fue hace 30 años. Yo perdí interés. Ahora tal vez de vez en cuando en una temporada en el fútbol de college es más emocionante de todas maneras. Pero no son mis héroes. Mis héroes están aquí. Los que a pesar de las emociones que han pasado, las circunstancias, aquí están firmes. Yeah. No sé qué la hermana Gabriela ha pasado por tiempos difíciles. Y hay cristianos que se llevan por sus deseos. Lot. Yeah. Ahí está el pasto verde, mucha agua. Sí tiene mala reputación esos sodomitas ahí, pero puedo ganar con dinero. Y se fue para allá. Y hay personas que por la casa, por el carro, Así es. por sus deseos, Yep. se van Yeah. y en el camino pierden a su familia Yeah. entera. Los cristianos emocionales nunca hacen mucho para Dios. Uno de los problemas, bueno, vamos a decir, problema de ciertas iglesias que enfatizan tanto la emoción, que enfatizan experiencias y caer y temblar y gritar y danzar y la música rock. El problema es, ya tenemos un problema con las emociones. Así es. Pero no hoy día, hermanos, en las mismas iglesias, los que están enfrente, o el pastor, o el ambiente, lo que sea, su doctrina, están enseñando a los hermanos a vivir por las emociones. Entonces salen de la iglesia y se trae una prueba, pues fácilmente caen. Porque aprendieron en la misma iglesia a dejarse llevar por las emociones. Yeah. El cristiano firme rehúsa ser guiado por las emociones. Y en vez de ser guiado por las emociones, hermano, cristiano firme es guiado por la palabra de Dios. Amen. Por sus convicciones fuertes. Así es. Una ventaja, hermanos, de tener una convicción fuerte basada en principios de la palabra de Dios, que ya la mayoría de las decisiones van a ser muy fáciles. Así es. Antes de casarme, yo tenía una convicción, y no por ser pastor, yo tenía la convicción que no me voy a casar con un incrédulo. Pues con esa convicción, pues ya
ya no tengo que, debería salir con ella, pues no conoce, o debería, no, pues ya tenía mi convicción. Amen. Entonces, cuando usted tiene una convicción grande o una convicción elevada, las demás decisiones de menos importancia en la vida van a ser mucho más fáciles. Porque ya tiene una convicción, pero una convicción fundada en principios bíblicos. Amén. Y su convicción debería ser fundada en principios bíblicos, no en lo que dice el pastor. Amen. Porque luego su convicción va a ser prestada Yeah. Yeah. en vez de salir de su corazón. Amén. Cristiano firme es guiado por el consejo de los sabios. El cristiano firme es guiado por una conciencia informada de la palabra de Dios. Y puse conciencia en cuarto lugar porque al principio de su vida cristiana no puede depender mucho de su conciencia. Porque en el mundo su conciencia es, hermana, ¿cómo se llama? Cauterizada. No funciona bien. Yeah. Su conciencia en el mundo está informada por los valores del mundo, por lo que le enseñaron sus papás, es imperfecta. Cuando usted viene a Cristo, ya la palabra de Dios empieza a informar su conciencia y llega a ser un termómetro moral mucho más eficiente, pero con el tiempo. Con el tiempo. Y el cristiano firme es guiado por los impulsos sutiles del Espíritu Santo. Paso al último requisito, termino en 5 minutos. El último requisito para el cristiano firme es que mantiene sus ojos en Jesús. Fija sus ojos en Jesús y no en la gente. Amen. No en la gente. Amen. ¿Verdad que es lo que hizo Sodoma, no? ¿La gente se fue? ¿Tenía sus ojos en ellos? No, porque si hubiera tenido sus ojos puestos en ellos, les habría seguido. Igual de miedoso, pero se quedó ahí, porque sus ojos estaban puestos en Dios. Claro, en aquel tiempo pues, no conocía a su Mesías, pero él conocía a Dios. Por eso el Señor, Jehová, Dios, le dio la victoria. No fue por coincidencia, y no por ser fuerte en la batalla, dice que Jehová le dio la victoria. Quiere decir que él conocía a su Dios. Hermanos, el cristiano, hermanos, ponga sus ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe. Amén. Hebreos 12, 2. 1 y 2. Ponga sus ojos, hermanos, en Jesús, no en las vidas de los inconversos. No vean inconversos. Miren cómo visten, la música que escuchan, la película de que hablan. Quiere ser como él. Ponga sus ojos en Jesús y lo que Él quiere para su vida. Ponga sus ojos en Jesús, hermanos, no en la desobediencia de cristianos carnales. A través de los años, hermanos, usted, mi hermano, usted va a oír de pastores famosos que caen en pecado. De vez en cuando, aún en nuestros círculos de nuestra convicción. Casi cada año se oye en las noticias de un famoso predicador que ha caído hasta en homosexualismo, en fornicación, adulterio. ¿Se acuerdan de Jimmy Swain? Era de otra convicción, pero predicaba. Y él predicaba la palabra y fuerte y en todas partes. Él predicaba en México, en Sudamérica, y tenía un buen traductor. Su intérprete era muy bueno y mucha gente fue salva, pero como en 2 o 3 ocasiones cayó con prostitutas. Ahora, hermano, nos duele y da vergüenza y contamina la opinión de los inconversos hacia los cristianos, pero a mí no me afecta para nada. Me duele de parte del corazón, porque yo soy cristiano. Pero por la gracia de Dios, no voy a dejar que lo que han hecho que me tumbe a mí. Amen. O cristianos en la iglesia, hermanos. Puede ser que un líder caiga en pecado. Un diácono, un pastor, espero que no suceda. Amén. Hace años, ni me acuerdo.
la última vez cuando un diácono haya caído en pecado. Gloria sea al Señor. Pero, por la gracia de Dios, aquí estoy después de 21 años. Por la gracia de Dios. Tiene un pastor de jóvenes de integridad, pero nos cuidamos. Nos cuidamos. Pero si sucede, hermano, que un líder cae, hermano, eso usted no tiene que poner sus ojos en que me voy a caer. Si no lo puede hacer de él, pues tampoco yo. ¿Qué se espera de pobre yo común y corriente? Ponga sus ojos en Jesús, hermanos, no en los errores de sus líderes espirituales. Yo le pido al Señor, yo le digo al Señor, Señor, yo no merezco la iglesia que en tu gracia yo tengo. Trabajadores, muchos fervientes. Domingo pasado hubo 370 personas en total en las 4 horas que tenemos, vamos para 400 personas. Gente salva, 13 bautismos el mes pasado. Yo no merezco ser pastor de una iglesia así, pero yo sé, y le digo eso, porque yo sé que tengo mis debilidades, tengo mis errores. Pero hermano, no ponga sus ojos en las debilidades de sus líderes, que están bajo mucho estrés, están bajo mucha presión. El diablo los ataca, somos imperfectos, todavía no hemos llegado a la santificación. Y por último, ponga sus ojos, hermanos, en Jesús y no a la apostasía de creyentes rebeldes. Va a haber gente conocida en la iglesia, gente con ministerio, jóvenes, jovencitas, maestros, predicadores, hermanos fuertes en el Señor, ganadores de almas. Y usted va a ver, se van a ir. Y todos, créanme, todos se han ido mal. Se han ido mal. Y nunca crean que usted sabe por qué se han ido. Y nunca crean que usted sabe todo lo que ha pasado. Nunca cree eso. Todos. Todos se han ido en contra de lo que deberían haber hecho. No pongas tus ojos en ellos. Amén. Amén. Esto sucede en todas las iglesias. Yes. Es triste. Estamos tratando de ganar almas y edificar la iglesia y crecer, porque con más crecimiento, más ganadores de almas, y podemos apoyar más misioneros y podemos hacer más cosas para Dios y va a ser una iglesia que dé gloria al Señor. Y luego se va. Sí duele. Hay personas que se han ido y yo oro por ellos. Y lloro por ellos. Y muchos de ellos, con el tiempo llega a mis oídos que, pastor, hablaron mal de usted. ¿Qué dice? Yo nomás los amaba, los animaba, les mandaba textos, los apoyaba. No pongan sus hijos, hermanos, en la apostasía o en la apostasía de creyentes rebeldes. Oren por ellos, ámenlos. Sería correcto tener compañerismo con ellos, porque si pueden tener compañerismo con los cristianos y andar en pecado, pues pueden tener, en inglés tenemos, you can have your cake and eat it. Pueden tener su pastel y comérselo a la vez. Hermanos, ahora hay cristianos montaña rusa y cristianos firmes. ¿Cuál es usted? Se va a dejar llevar por las circunstancias, por las emociones y por las personas. Ahí está. Este es el mensaje. Si usted va a ser un cristiano estable, constante, firme, parado, no se deje llevar
por las circunstancias, cumpla con su deber. No se deje llevar por las emociones. Y es subido por la palabra de Dios, convicción fuerte. Y no se deje llevar por la gente. Ponga sus ojos en Jesús. Todos orando, rostros inclinados.